Pues mira, Iván Tapia empezó siendo actor. Eso es lo que era en un principio. Yo estudié la carrera de arte dramático y durante 10 años estuve trabajando como actor en diferentes compañías de teatro por todo el país, con comedians y con otras compañías profesionales. Entonces, cuando al cabo de unos años me fui reenfocando y monté junto con un socio una agencia de comunicación. Hacíamos publicidad para grandes marcas. Hacíamos publicidad, contenidos en Internet para Nespresso, para Danone, para Orangina Schweppes. Y durante varios años, 8 años más, estuvimos trabajando como agencia de comunicación. Lo que pasa es que la agencia de comunicación es muy estresante y decidimos cambiar. Y entonces un día mi cuñada me regaló un escape room cuando todavía era el principio de los principios del escape room y me metió dentro de una habitación y me dijo, a ver si consigues salir. Me gustó la experiencia y no solo eso, sino que vi posibilidades de vincular ese tipo de trabajo que se hace en el escape room, que es un trabajo muy de observación, de lógica, de comunicación con el equipo, era algo que yo vi que podían ofrecerles las empresas con las que trabajaba haciendo publicidad. Y ahí la agencia de comunicación giró y apareció Cocolisto, que ahora mismo ya tiene 9 años y es una empresa enfocada a eso, a generar experiencias de juego, no solo escape room ya, pero empezó por el escape room, experiencias de juego para necesidades que tienen las empresas. Lo que pasa que de ahí apareció una segunda pata en la que creamos juegos y escape rooms para público final también, que es donde aparecen los libros, los juegos de mesa y los juegos online que realizamos para público final. En especial, una de las características que tiene Cocolisto, que realmente la diferencia de la mayoría, hay alguna que también lo hace, pero pocas empresas que hacen eso, es que nuestros juegos acostumbran a ser siempre colaborativos. Es decir, nosotros hacemos un juego online y aunque jueguen 3.000 personas a la vez, las 3.000 personas deben colaborar para poder conseguir los objetivos. Eso es algo diferencial porque la mayoría de las empresas juegan a ser competitivos, es decir, hacemos una competición de escape room donde hay muchos equipos y todos compiten para llegar a ser los primeros, o se hacen acciones colaborativas, pero que en realidad se trabaja por equipos individuales que al final hacen una acción y se juntan. La diferencia básica es esa. Nuestros juegos desde el inicio trabajan para que la gente tenga que colaborar, compartir, hablar con los demás y llegar hasta el final. Esa es una de las cosas clave en el sector empresa. En el sector hacia público final, lo que tiene Cocolisto de especial es que todo lo que hacemos lo creamos desde aquí. Son historias siempre originales nuestras, enigmas originales nuestros y trabajo original nuestro, creado específicamente para la necesidad. Y que al llevar muchos años en el sector, somos de los primeros que empezaron en España a crear esto, tenemos una experiencia muy dilatada, con lo cual nos podemos adaptar tanto a juegos muy sencillos, a un público con mucha facilidad, o cosas realmente muy complejas, ya enfocados, ahora mismo estamos haciendo muchos enigmas para NFTs y cosas de criptomonedas ya con una dificultad muy elevada. Bueno, eso no es lo que nos diferencia un poco del resto de escape rooms que hay por España. El vínculo de unión, lo que sí que por supuesto estoy utilizando de mi experiencia teatral es la historia, la dramaturgia, el ritmo. Digamos que en los juegos, aparte de los acertijos en sí mismos, la potencia de un juego está en su flujo, ¿no? En cómo el jugador o espectador, si fuera una obra de teatro, ¿no? Entra, lo cogemos, descubre lo que sucede, le va aumentando la dificultad, llega un momento que es un reto. Ese flujo, ese ritmo, esa historia, ese contexto, todo eso, por supuesto, la dramaturgia no es que aporte, es que es imprescindible para que esa historia y ese juego tenga el valor que tiene. De hecho, nosotros hemos creado uno de los primeros espectáculos que se crearon de escape room en el teatro, que participaban 800 personas a la vez, y se hizo en Barcelona y en Madrid, y ahí sí que había un mix total de juego y teatro, porque era en el escenario. Con lo cual, sí, la dramaturgia, las historias, la emoción, es lo que le da ese plus que hace que no sea solo resolver, sino que tiene algo más. Nosotros cuando planteamos los juegos es como si fuera una película. Tienen un principio y tienen un final. Y tú tienes que conseguir resolver eso antes de que se acabe ese final. Entonces tú eres el protagonista y por lo tanto lo que te damos es una inmersión completa. Si no lo resuelves, explota el mundo. Digamos que Escape Room, lo que decía, tiene dos características básicas. Una es el tiempo. Tú tienes un tiempo para conseguir resolver algo.
sin eso no sería un escape room, ¿no? No sería resolución de enigmas, pero no lo sería. Y la otra es que es una resolución de acertijos, una resolución lógica en la que vas descubriendo cosas para poder avanzar y conseguir un objetivo. En un escape room es escapar de una habitación. En un escape book es llegar al final del libro, ¿vale? Lo que en uno es escapar de una habitación, el otro es, es llegar al final del libro. Y el tiempo también lo incorporamos dentro del libro. Cuando tú vas resolviendo los enigmas, te va diciendo el tiempo que le está quedando el protagonista para conseguir llegar hasta el final. ¿Qué es un escape book? Un escape book es un libro desordenado. Yo empiezo a leer por el principio y cuando llego al final del capítulo, dice, ya no puedes continuar. Para poder saber por dónde tengo que continuar, tengo que resolver un misterio que me encuentro al final del capítulo y que se relaciona con lo que he leído. Si lo resuelvo, descubriré pues, que el resultado es 123. ¿Y quiere decir eso? Que tengo que irme a la página 123 y continuar leyendo por ahí. Y hasta que llegue al final del capítulo y me encuentre que no puedo continuar. Entonces deberé resolver el misterio junto al protagonista. Resolver el misterio y descubriré que es la 32. Me iré a la 32. Entonces iré saltando dentro del libro junto con el protagonista que irá resolviendo unos enigmas hasta descubrir cómo llegar al final del libro. Eso es un escape book. Sí, hay muchas versiones, claro. Es que cuando escape book es un libro desordenado, pero yo qué sé, hay desde libros de leer, libros de imágenes, libros de resolución, libros en pareja, libros como el Terror Book, que te descargas un audio y tienes una hora para resolver el libro y lo que dicen en el audio te sirve con lo que estás leyendo. Hay infinidad de versiones y de formas de, bueno, tantas como personas, ¿no? Para llevarlo a libro. A jugar. A jugar, sí. Depende del libro. Digamos que hay libros, por ejemplo, como... ¿dónde está? Que no lo encuentro ahora. Aquí. Este libro, que es el Escape Book Aventura, por ejemplo, tiene 50 finales distintos, con lo cual yo voy resolviendo, pero voy llegando a diferentes lugares. Con lo cual, en realidad no tiene un solo uso, bueno, tiene un solo uso cuando encuentro el final correcto, porque una vez has resuelto los enigmas, no tiene mucha gracia tú mismo volverlos a resolver. Pero en este caso, por ejemplo, vas jugándolo muchísimas veces porque vas llegando a finales distintos. En este caso, por ejemplo, es un libro que se juega a dos, con lo cual tú juegas con otro y cada uno tiene una parte del libro. Este se puede jugar tantas veces como quieras y lo puedes dar a otro y puedes jugarlo tantas veces como quieras. En el caso del libro que tú comentabas de La Casa de Papel, en este caso sí que sería un legacy, porque en este caso sí que hay materiales aquí al final del libro que tienes que recortar. Entonces, una vez recortados, a no ser que los guardes muy bien, no podrías volverlos a utilizar. No es que no se pueda, pero no sería lo suyo, digamos. En este caso, sí, tú recortas, montas, doblas, tienes piezas, juegas con ellas para conseguir resolverlo. Depende de los libros. Digamos que cada tipo de libro tiene sus características, ¿vale? En los libros como este de La Casa de Papel o el que fue el primero, que era el Escape Book, están planteados como una lectura individual o de dos personas. Es decir, no es un gran grupo, sino que eres tú mismo el que vas jugando, tú o con otra persona, porque en estos libros realmente el texto tiene mucho protagonismo. Hay mucha historia que tú vas leyendo. Es un libro de leer, entre comillas, que lo vas haciendo de forma individual. En cambio, hay otro tipo de libros, como puede ser el Escape Room D, que en este caso se parece más a un escape room normal y corriente. Tú recortas las páginas, las pones encima de la mesa, son todo imágenes, y con estas imágenes tienes que ir resolviendo, montando puzzles y tal. En este caso, sí que proponemos que jueguen 4 o 5 personas juntas y el propio libro requiere que haya un Game Master. Es decir, en este caso hay una persona que prepara la partida, corta las páginas, las coloca encima de la mesa, esconde cosas en la nevera, debajo de la cama, en el armario y tiene que hacer una interacción con el libro para que después cuando los que juegan tengan que recorrer todo el piso, la habitación o el lugar donde estén para poderlo resolver. Entonces, en este caso es imprescindible un Game Master, en este caso no es necesario. Para mí la clave de los escape rooms y por qué han funcionado como han funcionado es que son muy transversales. Realmente es de los pocos juegos o experiencias que yo he visto que puede ir un niño, niña joven
con una persona de 40 años y un abuelo y jugar los tres y realmente jugar. Nosotros que hacemos muchos juegos para empresa, hemos hecho jugar a mayores, a pequeños, a grandes, siempre y cuando estén mezclados. Esa es la clave. Ahora, un juego no sirve si, por ejemplo, si nosotros cogemos un juego de aquí de los difíciles y se lo damos a niños, niñas de 8 años, no lo conseguirán. ¿Vale? Es decir, el escape room lo que tienes es que tienes que mezclar a los perfiles. Cuando mezclas a los perfiles, todo el mundo puede jugar. Cuando no mezclas a los perfiles, entonces has de enfocar al perfil al que vas. Por ejemplo, cuando comentabas de educación, nosotros tenemos libros específicos para educación que, como van a jugar perfiles de una edad concreta, lo que hacemos es que los enigmas y lo que se tiene que resolver están pensados para esa edad concreta. Estas personas, estos niños y niñas no podrían jugar solos algunos de los más complejos si no estuvieran dentro de un grupo más transversal. El primer skatebook que lanzamos lo lanzamos nosotros por nuestra cuenta de riesgo, lo publicamos en internet y era gratuito, se podía descargar. Eso hace 8 años ahora, ¿vale? A través de ese libro fue cuando nos contactó la editorial Planeta y nos dijo, ¿eso lo podríais transformar en un libro ya más amplio, físico y tal? Y fue cuando realizamos este libro, ¿vale? Este libro tuvo un éxito brutal. Es decir, la verdad es que se ha traducido a, ahora te engañaría, no lo sé, no sé si son entre 9 y 12 idiomas, no sé exactamente cuáles son, pero son 9 y 12 idiomas, están por todo el mundo, se han vendido cientos de miles de libros de este, con lo cual fue un éxito brutal y a partir de aquí empezamos una relación bastante estable con Planeta. De hecho, ahora llevamos 30 libros. Entonces, el contacto para La Casa de Papel llegó a través de Planeta. Como nosotros nos llegó, fue a través de Planeta. Sí, Planeta y La Casa de Papel llegaron a un acuerdo para poder explotar a la marca en un libro. ¿Qué acuerdo llegaron o no llegaron? Yo no tengo esa información, ¿vale? Pero entonces fue Planeta la que nos encargó a nosotros llevar a cabo la adaptación de un spin-off de la serie, no es la serie directamente, sino que es un spin-off, en formato libro-juego y en este caso es que hicimos la primera versión, funcionó muy bien. De aquí hicimos un ejemplar que fue una cosa muy puntual, que era un libro de actividades de La Casa de Papel, que también es un libro juego, pero de actividades. Y después ya lanzamos el segundo, que en este caso además tiene al final un sobre con elementos recortables que se pueden, bueno, troquelados y tal. Nuestra relación con La Casa de Papel viene a través de la confianza que depositó Planeta en nosotros después de trabajar con ellos durante varios años. Teníamos algunas premisas de trabajo, y más que límites, lo que teníamos sí que eran unas premisas de trabajo. No podíamos, por ejemplo, poner texto en la boca de los personajes, es decir, nosotros podíamos crear personajes nuevos, pero no podíamos hacer derivar los personajes que ya existían de la serie hacia lugares concretos, porque como la serie, cuando salió el libro, todavía continuaba, hubiéramos podido entrar en conflictos de que nosotros vamos hacia un lado y la serie va hacia otro. Con lo cual, nosotros nos situamos muy en paralelo, toda la historia, el único que aparece es el profesor, no en este, que ya están todos los personajes, pero sí en el primero solo estaba el profesor, y la historia no iba de él, sino de un antiguo amigo suyo. Entonces, el trabajo fue, a partir de esas premisas que nos dieron concretas, no podemos decir poner el texto en la boca de los personajes, lo que hagamos tiene que ser en paralelo y algunas otras premisas que nos dieron, hicimos un ping-pong. Nosotros escribíamos, definíamos el personaje y los personajes, lo pasábamos a Netflix, que en este caso, que es el que se llegó al acuerdo con Planeta, hacían la revisión, nos decían sí, no, hacia aquí, hacia allá, retocábamos, reconstruíamos, íbamos haciendo la historia y fue varias veces que hicimos este recorrido de tocar, avanzar. La verdad es que de todo lo que pasamos tocaron muy pocos y nos dieron bastante libertad, pero sí que hubo una supervisión del trabajo que hicimos. Depende de dónde lo cogiéramos. Por ejemplo, con Montse Linde, que es dentro del equipo, es la que se encarga del texto. Para que nos entendamos, Cocolisto somos un equipo, con lo cual cada uno hace una parte. El libro, aunque al final la cara visible soy yo, que es Iván Tapia, pero como ves aquí es con Montse Linde, ¿vale? Sí, somos diferentes personas del equipo que hacemos diferentes partes. Los diseños los hace Isaac, con los enigmas los hacemos con Marta. Digamos que trabajamos en equipo. Montse, que es la que se encarga propiamente dicho de
del texto, aunque la historia o la idea original surja, normalmente el principio aparece de Iván Tapia, digamos, pero después Montse es la que lo traslada a texto. Su gran obsesión era que el tono de la historia, que lo que tú recibías cuando lo leyeras, sonara a La Casa de Papel, ¿no? Esa forma, La Casa de Papel tiene una forma de hablar, una forma de comunicarse, tiene un estilo. Pues, ¿cómo podíamos transmitir ese estilo en el libro? Entonces, eso fue un reto, porque no era escribir desde nosotros directamente, sino que era escribir manteniendo que, aunque fueran otros personajes y fuera una historia en paralelo, tú lo leyeras y dijeras, sí, sí, me suena a La Casa de Papel. Entonces, eso fue un reto. Por otro lado, claro, es más fácil darle importancia y que tenga peso cuando te basas en algo que ya tiene un conocimiento general del mundo, ¿no? Cuando tú incorporas enigmas que están hechos a través de una pajarita de papel, pues todo el mundo que ha visto la Casa de Papel sabe que la pajarita de papel tiene una importancia y entonces esto tiene un significado más allá de la propia pajarita. Eso nos facilita el que las cosas tengan peso y que tengan más coherencia, ¿no? Entonces, depende de dónde nos enfocábamos, nos obligaba a ser más precisos y más enfocados, y en otras cosas nos ayudó de que ya nos daba un material de base sobre el que poder trabajar. A nivel de ventas fue muy bien. De hecho, el libro está traducido también, es que no sé exactamente a cuántos idiomas, no sé decir el número exacto, pero no sé, yo digo 9 idiomas, 8 idiomas, está por todo el mundo, y de ventas fue muy bien. Una de las obsesiones que yo tenía cuando creamos el libro no era tanto para los seguidores de La Casa de Papel, que sabía que ellos están ahí y que ya los siguen, sino de que fuera realmente un escape book, ¿no? Y que fuera algo relacionado con el escape room. Porque dices, vale, vamos a hacer eso, pero estamos diciendo que es un escape book. Y toda la gente que hace escape rooms y que juega este tipo de cosas, que no se sienta traicionada, digamos, ¿no? Porque le estamos poniendo una marca. Entonces, yo creo que el equilibrio fue bueno. Las críticas en general que tenemos del libro son muy positivas. Las ventas demuestran que es positivo, porque hay libros que funcionan y libros que no. Por supuesto que sea de La Casa de Papel ayuda, pero si hubiera sido un churro, pues seguramente hubiéramos hecho uno y ya está. Con lo cual, funcionó correctamente y las percepciones de la gente que lo leyó y que nos envió comentarios y tal fueron buenas. No entró en controversia con nada de la serie, en realidad trabaja en paralelo, con lo cual no puede entrar en conflicto con los personajes que ya están creados. Bien, la percepción fue muy buena. De hecho, ahora no sé, por ejemplo, a partir de la experiencia nos encargaron la adaptación de Élite, ¿vale? Entonces, bueno, Élite es otra experiencia similar. A partir de una serie que ya existe, que ya tiene unos personajes, pues creamos una versión Élite. Sí, se puede hacer de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el escape book es un género. Si no, eso que no es pero es una forma de aplicar una historia. Es un libro interactivo en el que yo resuelvo cosas. Y como lo que hacemos es una historia en paralelo, siempre podemos crear un misterio a partir de una historia que ya existe. Con lo cual, podemos crear un misterio a partir de unos personajes, de un estilo, de un mundo que ya está creado y ocultar un enigma dentro de ese mundo. Con lo cual, sí, sería genial si pudiéramos hacer un escape book de la Guerra de las Galaxias. Maravilloso. Mañana. No, quizás somos un poco inconscientes, no lo sé, pero la verdad es que no. A ver, hace 9 años que hacemos lo que hacemos, entonces, más en este caso, nos vinieron a buscar para hacerlo. Entonces, sí, es un reto, hay mucha gente que lo sigue, tiene muchísima gente que sigue la serie y tal, por supuesto, pero es un escape book, y un escape book lo sabemos hacer, con lo cual, bueno, será mejor o peor, pero no tuvimos una excesiva presión, es decir, no tuvimos el respeto necesario para poder hacer lo más cercano posible a La Casa de Papel y que tuviera sentido y que funcionara. Pero no sé, quizás somos inconscientes. No tuvimos una presión excesiva para conseguir lo que se suponía que teníamos que hacer. En mi caso, si hablamos de la creatividad y desde dónde funciono yo a nivel de creatividad, que de alguna forma soy la parte inicial del proceso creativo que seguimos dentro de Cocolisto, ¿no? Que dice, vale, vamos a hacer esto hacia aquí de esta manera y no sé cuánto. A partir de aquí cada uno se pone a trabajar. Yo funciono a través de premisas. Es decir, la libertad absoluta no es muy creativa. Al menos no para mí. No lo sé para el resto del mundo, pero no para mí. Entonces, yo me pongo premisas, ¿no? Es decir, pues voy a hacer esto, pero no puedo, ahora estoy diciendo una tontería, pero es para explicarme, ¿eh? No puedo utilizar las manos.
Vale, en el momento en que te pones una limitación, una premisa de juego, empiezan a suceder cosas y esas cosas que suceden nos llevan más allá. Entonces, cuando abordo un proyecto es en función de lo que me están dando, en este caso la Casa de Papel, ¿no? Pues, ¿qué limitaciones me da esto? Hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Tengo que poner unas premisas para que eso tenga sentido después con la Casa de Papel, en este caso, o con otra cosa. O si son niños y niñas, o si es para abuelos, o si es para una empresa, o si es para... Esos son una serie de premisas que son, entre comillas, límites al resultado que va a haber después. Estas son muy obvias porque son pues, de personas, de perfiles, de objetivos, pero a partir de aquí empiezan a suceder cosas. Después yo mismo me pongo límites de decir, vale, pues este va a ser de fantasía o no. O voy tomando decisiones y elecciones, que cada una de estas decisiones y elecciones es una premisa de juego. Entonces, para mí es muy importante cumplir esas premisas y en el caso de que unas tenga que cambiar, tiene realmente que ser porque el proceso requiere que se cambie, pero casi nunca cambio las premisas. Entonces, mi proceso creativo es, primero creo las premisas de juego y a partir de estas premisas, en el espacio que me queda, lo que hay es lo que hacemos. Pues yo especialmente, y no tengo duda, este de aquí, que es Las Puertas de Lía. Las Puertas de Lía es un escape book infantil junior, unos 12 años, digamos, ¿vale? En el que, bueno, como dices tú, ¿no? Qué bien que ha quedado. Pues la historia, la estética, los enigmas, todo realmente, yo estoy especialmente contento de este libro y además es singular porque yo tengo 2 hijas, con lo cual de alguna forma cuando lo hacía, pues ya lo hacía pensando en ellas y para ellas y tal. Y realmente a nivel de resultado, de respuesta, de lo que ha gustado a la gente, a nivel de todos los niveles, digamos, el libro de todos que estoy... Bueno, que a mí personalmente me gusta más es este. Todos me gustan, ¿eh? Cada uno por sus singularidades, pero en global me quedaría con este. Diferentes cosas si no solo hacemos con Planeta, sino que a veces también trabajamos para ayuntamientos, para lugares concretos que nos encargan libros concretos de una ciudad. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un libro juego con enigmas para la ciudad de Zaragoza, por ejemplo. Ese es uno de los proyectos que tenemos ahora mismo. Estamos haciendo también, preparando con Planeta, un libro que es de acertijos y pasatiempos, pero solo, lo que decía de las premisas, solo con palabras, ¿vale? Entonces, es un libro juego basado en las palabras y que solo hay resolución y descubrir palabras. Después, un libro que también me gusta mucho, que funcionó muy bien, era este... Lo he perdido aquí. Que creamos 50 escenarios, que cada escenario es un escape room en sí mismo. Este libro nos gustaba mucho y ahora estamos haciendo la versión infantil, bueno, junior infantil de este libro. ¿Vale? Bueno, estos son algunos de los proyectos que tenemos ahora entre manos a nivel libros que tienen que estar preparados antes de final de año.